Esta puede ser una semana clave para el futuro de Ucrania, pero también para la seguridad en Europa. Y sin embargo, la Unión Europea está fuera de todas las negociaciones. Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, viaja este lunes a Moscú para reunirse mañana con el presidente ruso Vladimir Putin. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realiza una contrarreloj diplomática en busca de apoyos. Viajó este lunes a París para entrevistarse con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Hablaron sobre las condiciones para una paz justa y duradera para Ucrania. Sobre la mesa está el plan de paz estadounidense que quiere poner fin a casi 4 años de conflicto. Este domingo se celebraron en Florida negociaciones con la delegación ucraniana que ambas partes calificaron de productivas. Todas estas conversaciones las conduce Estados Unidos con los ucranianos por un lado y con los rusos por el otro, sin participación directa de los europeos. Algo que denuncian una y otra vez desde Bruselas, como lo hizo hoy la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas. Escuchemos. Los ucranianos están allí solos. Si estuvieran junto a los europeos, sin duda serían mucho más fuertes. Pero confío en que los ucranianos se defiendan por sí mismos. Podría ser una semana decisiva para la diplomacia. Ayer escuchamos que las conversaciones en Estados Unidos fueron difíciles, pero productivas. Aún no conocemos los resultados, pero hablaré con los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de Ucrania. Pues escuchábamos a la representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas. No es la única que cree que esta puede ser una semana clave para la diplomacia en Ucrania. Para analizarlo tenemos hoy a Gerard Fagueda, periodista en Bruselas, y a Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a los dos a Actualidad en Análisis. Gracias por estar aquí. Ruth, me gustaría empezar contigo. ¿Qué cabe esperar del encuentro entre Steve Witkoff y Vladimir Putin previsto para mañana en Moscú? ¿Estamos más cerca quizás de un alto el fuego, al menos temporal, en Ucrania? Es difícil de decir porque de momento el Kremlin no tiene incentivos para avanzar en un plan que no les termine de convencer porque están teniendo avances sobre el terreno y tienen además, bueno, pues en Witkoff, después de lo que ha trascendido, ¿no?, de ese fuego amigo que ha trascendido estas últimas semanas, un fiel aliado también para conseguir sus objetivos en términos no ya solo de control de parte del territorio de Ucrania, sino también de volver, digamos, a la esfera internacional, que es una de las patas importantes de ese plan de 28 puntos que trascendía la semana pasada. O sea, por un lado, no hay mucho interés por parte de Rusia de avanzar diplomáticamente, decía Ruth. Gerard, la Unión Europea está prácticamente fuera de las negociaciones directas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y eso explica el tono crítico de Kaja Kallas que escuchábamos antes. Pero, ¿por qué la Unión Europea se ha quedado relegada a un papel secundario cuando se está hablando del futuro de la seguridad en suelo europeo? Y hola, ¿qué tal? El problema es siempre el mismo que la Unión Europea en otros conflictos también, como hemos visto en Gaza o también con el acuerdo comercial, aunque por factores diferentes, se queda al margen y queda muy debilitada sobre todo su imagen y a la hora de la verdad también pues las consecuencias digamos que son negativas para Europa. Por un factor muy importante es que Europa no tiene, digamos, el poder duro, es decir, no tiene poder militar, y por otro lado que tenemos Trump en la Casa Blanca y eso hace que Trump deje al margen a la Unión Europea y la Unión Europea, al no tener este poder duro que siempre había delegado a Estados Unidos, pues queda casi sin presión, sin poder decir nada, sin no obligar a Rusia y a Estados Unidos a estar en la mesa. Entonces su posición es muy débil en este sentido. Y también, o sea, por los mismos motivos lo vimos con el acuerdo comercial, lo vimos con Gaza. Aunque la Unión Europea es la potencia que más ayuda envió en Gaza, que más ayuda envía en Gaza, o la potencia que más dinero se ha gastado, que más ha pagado directamente las consecuencias de la guerra en Ucrania, al final parece que queda otra vez en el margen de la mesa de negociación.
Ruth, me gustaría conocer también tu valoración al respecto. Decía Gerard que Europa no tiene el poder duro, el factor Trump. Zelensky está hoy en París, mañana en Irlanda, es decir, está tocando a todas las puertas. Todo esto después de esas negociaciones de ayer en Florida. ¿Qué margen de influencia tiene ahora mismo la Unión Europea en el futuro de Ucrania? Bueno, a la luz de los acontecimientos parece que poco, ¿no? Pero si me permitís, me gustaría un poco profundizar un poco lo que ha comentado Gerard. Bueno, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos realmente una política exterior europea o de la Unión Europea, mejor dicho, unida. Es decir, una de las patas fundamentales en el marco de la Unión Europea que está fracasando estrepitosamente es efectivamente que no se ha avanzado en el proceso de integración política, que avance también a su vez en la creación de una verdadera política exterior de la Unión Europea. Cada uno de los estados está operando en función de sus propios intereses. Lo vemos en la acción exterior, pero también lo vemos, por ejemplo, en los planes de inversión en materia de defensa, en cuyo caso, además, el caso alemán es uno de los más significativos. Y si a esto le sumamos esa quiebra del eje transatlántico que se profundiza cada vez más en este momento, también con Trump en la Casa Blanca, pues ahí tenemos una combinación que es letal para los intereses de la Unión Europea y para la reconstrucción de esa arquitectura de seguridad y defensa, que es lo que se intenta perseguir. Y si me permitís, solo un apunte más. En términos de seguridad o de defensa dura, en realidad estamos bastante equiparados, tal y como trascendía en un informe que acaba de publicar el IFRI en Francia, elaborado por unos 10 think tanks. El problema no está tanto en la capacidad militar de cada uno de los estados, sino en el agregado y sobre todo en la ausencia de la base de inteligencia, que es la que está proveyendo Estados Unidos y que es lo que hace que efectivamente tengamos ojos o que tengan ojos, digamos, la gente que está sobre el terreno, y esa es una de las claves. Es decir, no es falta de armamento, no es falta de inteligencia, sino falta de integración, de sumar fuerzas. Entiendo lo que dices, Ruth. Gerard, es un hecho, sin embargo, que Ucrania más que nunca depende de sus aliados europeos. Los ministros de Defensa abordan hoy ese apoyo a Ucrania y uno de los temas claves serán los activos rusos congelados. Esos activos están en Bélgica y Bélgica se resiste a liberarlos por temor a represalias. Kaja Kallas ya ha dicho que Europa compartiría ese riesgo, pero no es una apuesta, una medida arriesgada también para los planes de paz. ¿No los pone en peligro? Yo no creo que los ponga en peligro. Básicamente sí que pone un poco más de presión a Putin, de hecho, porque al final estás utilizando su dinero dinero ruso, digamos, congelado en la Unión Europea para ayudar a Ucrania. No creo que pongan en peligro el plan de paz. Al revés, yo creo que la Unión Europea hace bien, al menos, de reforzar poco que sea su posición en la mesa, aplicando sanciones hasta el último momento, utilizando, por ejemplo, estos fondos. El problema, como decía Ruth, otra vez es lo mismo, que hay una falta, digamos, de unidad en general en la Unión Europea. Su funcionamiento es mucho más lento que, por ejemplo, el de Estados Unidos. Y ahora el problema es que Bélgica está, bueno, poniendo pegas como mínimo a esta medida. Luego llevamos 2 o 3 meses discutiendo sobre esto y aún la Unión Europea no se dio capaz de utilizar este dinero que en teoría los mismos dirigentes decían que era la clave para seguir presionando a Putin y para que la economía europea no se resienta aún más de las consecuencias que tiene la guerra de Ucrania para la Unión Europea. Ruth, ¿cómo lo ves tú? Porque el canciller alemán Friedrich Merz es uno de los que más insisten en liberar esos activos. ¿Te parece que son el salvavidas financiero que le queda a Ucrania tras la pérdida de la ayuda de Estados Unidos? Porque la idea de esos 140.000 millones de euros sin intereses sacados de los activos soberanos rusos, ¿podrían llegar a consensuarse o, tal como estáis diciendo, no se pondrán de acuerdo los 25? Yo creo que aquí hay dos dimensiones. Una es, efectivamente, si los europeos se creen el derecho internacional, no podrían tocar esos activos rusos. Pensemos que esos activos rusos no son activos de personas privadas, sino de un Estado.
Por tanto, no es lo mismo quitarle las propiedades a un al oligarca ruso, que es lo que hemos visto que ha sucedido desde la invasión a gran escala del año 22, sino que eso sería tocar activos de un Estado, es decir, de algo que es intocable en términos del derecho internacional. Si eso sucediera, hay una serie de riesgos legales y que en un momento de paz o de alto el fuego, los rusos podrían reclamar y efectivamente habría que reembolsar ese dinero y ese reembolso lo tendríamos que pagar, digamos, entre todos y todas las europeas. Por tanto, el escenario no es nada halagüeño. Por un lado, tenemos la necesidad de seguir apoyando lo que plantean los líderes europeos, apoyar a Ucrania con esos 140.000 millones de euros que pueden salir o bien de los activos rusos o bien a través de medidas impositivas a los ciudadanos. Por eso Merz prefiere utilizar en este corto plazo, este corto medio plazo, los activos rusos, porque eso tendría desde luego un impacto para su propia percepción que tienen los alemanes del canciller y le harían tremendamente impopular en una situación de ascenso de la extrema derecha en Alemania, ¿no? Sería darle también alimento, digamos, a las fuerzas reaccionarias. Por tanto, poner a los gobiernos en el poder ahora mismo en una situación muy crítica. Y por el otro lado, si tocaran esos activos rusos, para no impactar en las sociedades europeas, la credibilidad de la propia Unión Europea se pondría también en cuestión, porque de hecho no sería ya solamente Rusia, serían también los países del Golfo, sería China, serían otros países no europeos que empezarían a sacar sus propios activos del territorio europeo, y eso también tendría un impacto económico en el devenir, digamos, de la propia Unión Europea. Pérdida de credibilidad en el mundo y además pues el planteamiento de que efectivamente no nos terminamos de creer esto del derecho internacional, porque si somos los primeros que lo vulneramos, claro, tú puedes apoyar al que consideras tu aliado, pero también tienes que ser consciente de las repercusiones que hacerlo a cualquier precio, como plantean entre otros Caracalas, pues tiene también unos impactos negativos en la propia imagen que de la Unión Europea se tiene en el mundo. Ahí yo creo que estamos ante una encrucijada y la Unión Europea tiene que elegir cómo quiere ser vista en el mundo. Ujú. ¿Cómo puede elegir? Es que no puede elegir. Vemos que no está en la mesa porque Estados Unidos monopoliza la iniciativa y Rusia veta su presencia, acusándola de tener una postura beligerante ahora mismo. Y muy interesantes de todas formas esas implicaciones que comentabas a medio y largo plazo, dado una medida que parece muy interesante a corto plazo. Ruth, sigo contigo. ¿Crees que se van a normalizar los acuerdos sobre Europa sin Europa? Eso va a depender de los propios europeos. Ya llevamos diciendo mucho tiempo que esto ya no va de una cuestión de Unión Europea. La Unión Europea lo que está intentando en este momento es defender el mercado común. Y esto es algo que no implica avanzar en términos de integración política. Y al no avanzar en términos de integración política, también pierde relevancia en términos geopolíticos. La cuestión aquí es que efectivamente estamos quedando fuera del diseño de la nueva arquitectura de seguridad del continente, precisamente porque no se avanza en términos de integración política. Y entonces estamos en la pescadilla que se muerde la cola, porque si no hay una decisión política de avanzar, tampoco podemos tener un asiento porque no tenemos las capacidades ni la potencia decisoria para avanzar al mismo ritmo que los dos imperios que nos tienen rodeados, que es el imperio norteamericano y el imperio chino, hablando en términos más macro, ¿no? Y por ahí yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a ver cómo jugamos las cartas que tenemos y efectivamente queremos avanzar en una dirección o en la otra, pero lo cierto es que ahora mismo estamos en un lado de los procesos de toma de decisiones y que incluso en aquellos asuntos en los cuales podríamos haber tenido algo que decir, como por ejemplo en el tema de los aranceles de Trump, pues no hemos sido capaces de activar los instrumentos que tenemos ya a nuestra disposición de defensa de nuestros propios intereses. Es decir, no avanzamos en materia económica, que es nuestra pata más fuerte, y tampoco podemos avanzar en materia de seguridad y defensa, que es nuestra pata más débil y en la que somos extremadamente dependientes de Estados Unidos. Por tanto, hay un problema, en mi opinión, de aquellos que están tomando las decisiones en el marco de la Unión. Uh-huh.
Interesante. Gerard, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los riesgos de esta exclusión para Europa, que parece relegada a ser una simple observadora de los hechos? Sigue intentando influir con sanciones económicas, con apoyo militar y presión diplomática, pero ¿se limita ahora mismo a pagar las facturas sin más? Claro, hasta ahora parece que en muchos conflictos parece que sí, que está pagando las facturas y más. Y también, como hablabais ahora del acuerdo comercial con Estados Unidos, también, o sea, el acuerdo comercial es mucho más negativo, por supuesto, para la Unión Europea que para Estados Unidos. Es verdad que es mejor que las amenazas que digamos, decía Trump, pero en el fondo es un acuerdo que, por supuesto, no es positivo para la Unión Europea. Va a pasar como decías, en los otros terrenos. Pues si el final de la guerra de Ucrania, que es decir, la seguridad de Europa, la decide un señor en Washington que le da igual, como mínimo, le da igual la seguridad de Europa, porque parece que siempre al revés, si Europa va peor tampoco le importa. O sea que si este señor tiene que decir el futuro de la seguridad de Europa con otro señor, con Putin, que pone en riesgo, digamos, la seguridad del continente, pues por supuesto que esto no va a ser positivo para la seguridad de Europa. O sea, si tú no mandas en esto, pues esto va a tener consecuencias negativas y vamos a ver cómo acaba la guerra, vamos a ver cuál es el acuerdo, si es que lo hay en los próximos días, pero el principal peligro ahora mismo es pues que se va a resentir la seguridad europea, por supuesto. Tenemos que ir cerrando ya, es muy interesante, y volvemos precisamente a ese acuerdo con el que partíamos, o ese posible acuerdo que mencionaba Gerard, que puede cerrarse esta semana, porque Ruth, hablando de seguridad de Europa, la Unión Europea lo que teme son agresiones futuras de Rusia y quiere evitar concesiones que debiliten a la OTAN por un lado y a la Unión Europea por otro. ¿Cómo garantizar también la seguridad europea en ese futuro acuerdo? Bueno, ahí es donde va a jugar un papel, en este caso, yo creo que Ucrania, ¿no? Vamos a ver qué es lo que termina aceptando Kiev en este sentido, pero una de las claves va a estar en esa partición de Ucrania, ¿no? En términos territoriales, y lo que se obligue, entre comillas, a hacer a la Unión Europea, que entre otras va a ser la de la incorporación de lo que quede de Ucrania al proyecto de Unión Europea. En cuanto a las cuestiones que tienen que ver más vinculadas a la seguridad y a la defensa, pues lo que estamos observando es que la OTAN está pensando ya en plantear cuestiones más a la ofensiva, más que reactivas, especialmente lo que concierne a la guerra híbrida, que efectivamente es ahí donde parece necesario reforzar las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, puesto que es por ahí por donde es la única vía en este momento de ataque de la Federación Rusa. Yo no creo que haya una amenaza real de guerra convencional directa con la Federación Rusa. Sí que creo que estamos en una guerra híbrida en la cual tanto a los rusos como a los americanos les interesa el desguace de la Unión Europea. Y entonces la respuesta que demos en términos de unidad pues va a ser determinante, de unidad o no, porque si no la es, si no damos una respuesta en términos de unidad, pues aquello que pretendemos defender, que yo creo que no es más que eso, que es esa defensa del mercado único, pues incluso podría verse en peligro de cara a un medio plazo. Pues esa próxima cumbre europea, ese Consejo Europeo de diciembre será clave, dicen fuentes europeas que no se levantarán de la mesa hasta que no hayan encontrado una solución financiera para Kiev. Seguiremos pendientes. Hoy les agradecemos a Ruth Ferrero en Madrid y a Gerard Fagueras en Bruselas por su tiempo, y a ustedes los invitamos a seguirnos día a día en este segmento de DW sobre la actualidad geopolítica. Hasta la próxima. Muchas gracias.